¿Parece creativo? La voz del pueblo es la voz de Dios. Parece creativo. Vamos a poner creativo, a ver. Ya. Eso es lo que la mayoría piensa. Listo, acá. Ya. Muy bien. Ahora, es porque nosotros tenemos cierta percepción, ¿no? No sé si exactamente lo que es pensamiento crítico, ¿no? Es creatividad y razonamiento. En líneas generales, cuando un estudiante se le pide que haga, que opine sobre algo y luego que sustente o defienda su posición o su opinión, ¿qué cosa estamos viendo ahí? Pensamiento crítico. O sea, no es solamente que diga porque sí o porque no. Acá no se trata de amor, de enamoramiento, ¿no? O sea, no es así. O sea, tiene que sustentar por qué, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico. El razonamiento es cuando tú buscas soluciones, ¿no es cierto?, a un problema determinado. Le das solución. Y la creatividad, cuando buscas soluciones que normalmente no se darían en una situación determinada, ¿no? Como por ejemplo, dicen, la tarea cambiar, por ejemplo, qué hubiera pasado, ¿no es cierto?, si en un cuento, si el príncipe no besa a Blancanieves, Blancanieves, ¿no? A Blancanieves, ya. Crea otro final del cuento, donde el príncipe no bese a Blancanieves y termine bonito la historia. Entonces ellos tienen que crear otros fines, ¿no? Fines del cuento, ¿no? Final del cuento. Y a eso sí se habla de creatividad, de manera tal vez muy sencilla. Pero claro, es que el estándar son varios, 7 estándares. A un chico de quinto grado de secundaria no va a pedir eso. Eso le pides a un chico pues de primero de primaria, segundo de primaria o de inicial de 4 o 5 años. Se depende con qué estudiante estás trabajando. Ya. Ahora, para aclarar un poco lo de la creatividad, el pensamiento crítico y razonamiento, acá hay iba a pasar este pequeño videíto. Eh, Vamos a ver si está con texto. Si no hace bulla, se va a leer el texto. La sociedad de los poetas muertos, que varios de comunicación lo conocen también mejor que yo. Mr. Anderson! Don't think that I don't know that this assignment scares the hell out of you, you mole. Now, who's next? Mr. Anderson. So you're sitting there in agony. Come on, Todd, step up. Let's put you out of your misery. I didn't do it. I didn't write a poem. Mr. Anderson thinks that everything inside of him is worthless and embarrassing. Isn't that right, Todd? And that's your worst fear. Well, I think you're wrong. I think you have something inside of you that is worth a great deal. I sound my barbaric yelp over the rooftops of the world. W. Uncle Walt again. Now, for those of you who don't know, a yelp is a loud cry or yell. Now, Todd, I would like you to give us a demonstration of a barbaric yelp. Come on, you can't yelp sitting down. Let's go. Come on, up. Gotta get in yelping stance. A yelp. No, not just a yelp. A barbaric yelp. Yelp. Come on, louder. Yelp. Oh, that's a mouse. Come on, louder. Yelp. Oh, good God, boy, yell like that. There it is. You see, you have a barbarian in you after all. Now, you don't get away that easy. Picture of Uncle Walt up there. What does he remind you of? Don't think. Answer. Go on. A madman. What kind of madman? Well, think about it. Just answer again. A crazy madman. Oh, you can do better than that. Free up your mind. Use your imagination. Say the first thing that pops into your head, even if it's total gibberish. Go on. Go on. A sweaty-toothed madman. Good God, boy. There's a poet in you after all. There. Close your eyes. Close your eyes. Close them. Now, describe what you see. I close my eyes. Yes? And this image floats beside me. Sweaty-toothed madman. The sweaty-toothed madman
with a stare that pounds my brain. Oh, that's excellent. Now give him action. Make him do something. His hands reach out and choke me. That's good. Wonderful, wonderful. And all the time he's mumbling. What's he mumbling? Mumbling truth. Yeah. Truth like a blanket that always leaves your feet cold. Forget them, forget them. Stay with the blanket. Tell me about that blanket. You push it, stretch it, it'll never be enough. You kick at it, beat it, it'll never cover any of us. From the moment we enter crying to the moment we leave dying, it'll just cover your face as you wail and cry and scream. Don't you forget this. Un mensaje al final. Claro, la labor básicamente es formar a las personas. Claro, de hecho, que agarrar a un alumno hoy día, zamaquear, decirle, ya prácticamente nos llevan procesados a la UGEL, ¿no? La UGEL nunca, y cuando digan, oh, y ahora aquí podrá defenderme, la UGEL va a estar el último de ellas, ¿no? Tenemos que venir aquí a que nos protejan, ¿no? Claro, pero es una cuestión figurativa. ¿No? O sea, esa película es de hace como 20 años, 30 años, creo que es por lo menos, o hasta más, creo, ¿no? O sea, sobre todo lo que se rescata es que el maestro, parece que es el área de comunicación, algo de literatura, arte, parece, ¿no? Algo así. Trata de que el alumno pueda soltarse y expresar libremente lo que piensa, ¿no? Cerrar los ojos para que él cree qué piensa de la imagen, qué piensa, ¿no? Con el alarido y todo lo demás. O sea, le da esa altura. Es lo que básicamente el maestro hace, porque el conocimiento está en todos los lugares. Y yo, mientras yo hablo, ustedes están googleando y ahí aprende qué es pensamiento crítico, qué es creatividad, qué es razonamiento, y sale de manera mucho más amplia, ¿no? Entonces, conocimiento uno no lo maneja mucho, sino las estrategias, la facilitación, el coger la información para tomar decisiones, el coger los temas, conocimiento, para que el alumno sepa hacer algo. Por ejemplo, en los COAR, básicamente, ¿qué le enseñan a los chicos en los COAR, no? Les enseñan básicamente un poco la metodología, ¿no? Porque ellos van a nivel de ¿qué? De bachillerato internacional. O sea, el examen que les toman ellos en quinto, no es un examen que lo hacen en el ministerio, lo hacemos acá, no. Ese examen viene de afuera. O sea, nada de que sea filtrado, el examen que lo han hecho acá en la imprenta de Plaza Unión, no. Eso lo trae de afuera. Porque es el mismo examen que le toman a chicos igual de bachillerato de otros países. Y básicamente, ¿qué pregunto? Bueno, yo conozco en historia averiguado, pregunto básicamente historia del siglo XX. ¿Qué les pregunta, por ejemplo? Sobre las dictaduras del siglo XX. Las dictaduras que hubo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Con Hitler, Mussolini, Stalin, Franco en España. Le preguntan, por respecto haz un cuadro comparativo entre un dictador latinoamericano y un dictador europeo, señalando las semejanzas y diferencias entre ellos. Ahí está. Esa es una de las preguntas. O sea, para eso, el alumno que no está con libro, con nada, tiene que haber ya durante el desarrollo de tercero, cuarto y quinto de secundaria, que es el bachillerato en el COAR, tiene que haber leído sobre fascismo, falangismo, nazismo, la dictadura acá de Sánchez Cerro, Benavides, Getúlio Vargas en Brasil, ¿no? Etcétera, para poder él volcar lo que sabe en esa prueba. Enfermedad si egresa o no egresa también. O sea, y tiene que haber habilidades, ¿no? Habilidades. Por eso cuando los chicos hacen sus trabajos de monografías ahí, les piden sobre todo hasta el siglo XX. Ahí te pregunto sobre eso, la invasión japonesa a China. Y hace varias cosas. Por eso yo quiero hacer de los incas, dice, porque yo soy patriota, nacionalista. Está bien, pero yo te recomiendo, le dice al profesor, que haga sobre el siglo XX. ¿Profesor, por qué? Porque eso te preguntan en tu examen de salida. Claro, porque si el alumno sabe hacer una monografía de investigación sobre el siglo XX, suficiente, cuando más adelante puede hacer uno sobre los incas, como él quería, ¿no? Actualmente. O sea, es la cuestión de la metodología. Entonces, eso es lo que le enseñan ahí básicamente, las habilidades y todo lo demás. Bueno, chicos, ustedes saben ya que el ingreso es un poquito restringido, no hay mucha vacante y todo lo demás. Ya. Ahora, nosotros tenemos que ver sobre el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Solamente un vistazo, un pantallazo, si sale así. Ahí nos sale, está cargando ya. La famosa rúbrica, ¿no? La famosa rúbrica que hemos hablado hace un ratito. Ya. Promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico, ¿no? Ahí básicamente tenemos aspectos, ¿no? Hay actividades e interacciones entre el docente y el estudiante, porque para una ocasión de promover o promoción, el maestro interactúa con el estudiante y el estudiante interactúa con el maestro.
no es unidireccional, es bidireccional, ¿correcto? Dice, o entre estudiantes, que promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad. Del nivel 4 al nivel 1, desde supuestamente lo óptimo, 3 y 4 es lo que ya uno tiene que tener más o menos para poder, entre comillas, pasar, vamos a ir la prueba, ¿no? El 2 y 1 ya es un nivel que requiere bastante apoyo. Eso rapidito nomás, porque eso yo sé que ustedes lo tienen. Ahora vamos a ver un poco la versión casi oficial, por no decir oficial. Usted se da cuenta cuando ustedes ven los videos educativos, la mayoría son colombianos, mexicanos, sobre todo chilenos, muy buenos, hay chilenos muy buenos, pero muy poco hay peruanos. Lo que aparece son las imágenes un poco cortadas, ¿no? O sea, no de personajes así como nosotros, así carne y hueso, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente hay bastante cuidado con la imagen de los estudiantes, los niños. O sea, no se puede sacar a la imagen de los estudiantes sin la autorización de la mamá, del papá y un montón de trámites que se hace. Por eso a lo mejor usan videos extranjeros o en todo caso otro tipo de video como el que vamos a pasar. Debería escucharse. El video oficial del ministerio. Buenos días, estimadas profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el docente promueve de manera efectiva el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, tales como el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Como docentes, sabemos que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente y transferible en los conocimientos, habilidades, actitudes, emociones o creencias de una persona que se produce como consecuencia de su interacción con el medio. Por medio, no nos referimos exclusivamente al entorno físico, sino también a la cultura y al entorno social. Sabemos también que la memoria es necesaria para el aprendizaje, pero eso no significa que aprender sea memorizar. Hay formas elementales de aprendizaje y formas más complejas y significativas. La memorización o asociación sin comprensión es la forma más elemental de aprendizaje. Son ejemplos de este tipo de aprendizaje el aprender datos, técnicas o procedimientos rutinarios. También se incluye en este tipo de aprendizaje la memorización de definiciones sin que medie comprensión de las mismas. Por ejemplo, un docente de matemática de secundaria le pide a los estudiantes que memoricen el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, les dice. Ellos pueden repetir la definición e incluso han memorizado su representación simbólica o fórmula, a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Y pueden responder ejercicios tipo en los que sustituyen las variables por cifras dadas. Pero, ¿cuánto comprenden de esta noción? ¿Entienden los estudiantes qué significa la relación entre los catetos y la hipotenusa? Otro docente, en cambio, supera el plano de la mera memorización y aplicación rutinaria del teorema, cuando promueve que los estudiantes encuentren sentido a la fórmula. Por ejemplo, entrega a los estudiantes un triángulo rectángulo notable, 3, 4, 5, en cartulina, y les pide que, también con cartulina, construyan cuadrados usando cada lado del triángulo. Luego les pide que en grupos calculen las áreas de los tres cuadrados y encuentren la relación entre ellas. Repite la misma actividad con el triángulo notable 5, 12, 13 y finalmente conduce el trabajo de los grupos para que los estudiantes descubran que la suma de las áreas de los cuadrados proyectados desde los catetos es igual al área proyectada desde la hipotenusa. De este modo, por inducción, los estudiantes arriban a la fórmula y la comprenden. Este último profesor, a diferencia del primero, ha gestionado eficientemente una actividad que promueve el razonamiento de sus estudiantes. Otra forma de promover el razonamiento en los estudiantes es propiciar que desarrollen sus propias hipótesis ante un fenómeno observado.
Por ejemplo, una docente de inicial utiliza el sector de ciencias colocando envases con agua y objetos diversos al alcance de los niños y niñas. Algunos de ellos se acercan y empiezan a introducir piedras, papeles y corchos en el agua. Una niña saca del fondo del vaso una piedra y luego pone un corcho, notando que éste flota. ¡Miren, no se hunde! La profesora, que observa de cerca la actividad de los niños, les pregunta: ¿por qué creen que pasa esto? ¿Por qué la piedra se va al fondo del vaso y el corcho no? Los niños comparten opiniones y la docente las acoge y les hace preguntas y repreguntas para profundizar en sus ideas. En este ejemplo, la docente genera la posibilidad de que los niños descubran por sí mismos propiedades de los objetos, a partir de un adecuado diseño y conducción de la actividad. Las conversaciones del profesor con los estudiantes y entre estudiantes también son muy potentes para el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. En el proceso descrito, las preguntas y repreguntas de la docente son claves para la generación de hipótesis de los niños. A partir de estas interacciones se construyen ideas de forma colectiva, las que permiten la elaboración de conclusiones. Por el contrario, si la docente plantea las preguntas para que los niños generen sus hipótesis, pero no les da tiempo para pensar y explicar sus propias opiniones, su intervención limita la posibilidad de los niños de razonar. Es decir, aunque la actividad tiene potencial, la mala conducción no permite que se aproveche al máximo. Otra de las habilidades de pensamiento que se puede desarrollar en el aula es la creatividad. Esta se entiende como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, producir soluciones originales ante los problemas o crear un producto de manera libre y singular que permita expresar la propia subjetividad. Por ejemplo, podemos plantear a los niños como actividad que elaboren un nuevo final a una historia recientemente narrada. Para darle mayor sentido a la elaboración, podemos pedirles que lo representen frente a sus compañeros. La conducción de esta actividad la concretamos mediante un diálogo permanente, ayudándolos a identificar qué emociones pueden generarse en los personajes y qué diálogos podrían producirse. En este caso, no solo se da la consigna de plantear un nuevo final, sino que se acompaña a los niños durante todo el proceso creativo, conduciendo en forma efectiva la actividad. Otra forma de promover efectivamente la creatividad es cuando generamos espacios para que los niños exploren o vivencien experiencias gratificantes, las mismas que constituyen la base de sus creaciones. Una actividad de motricidad puede ser una buena oportunidad para que los niños encuentren nuevas formas de expresarse corporalmente. Durante el desarrollo, podemos plantear preguntas que los ayuden a descubrir nuevas formas de movimiento. Las preguntas que planteemos deben dar la posibilidad a los niños de que piensen en muchas respuestas posibles. Así, se les estimula a generar sus propias ideas o a producir nuevos movimientos. Por su parte, el pensamiento crítico se refiere a la toma de una postura personal fundada, es decir, argumentada sobre la base de un análisis previo respecto de alguna problemática. Para desarrollar esta habilidad en nuestros estudiantes podemos partir de experiencias cercanas a ellos, es decir, problemáticas que suceden en la escuela, en las familias o en la comunidad. No basta que el estudiante manifieste una postura, lo importante es que la pueda explicar con sus propias palabras, ofreciendo argumentos basados en el análisis de información. Por ejemplo, en primaria, los niños pueden deliberar e intercambiar ideas sobre el beneficio o perjuicio que traería a sus vidas el sustituir las botellas de plástico por botellas de vidrio. La docente les da espacio para analizar diferentes posturas sobre el tema, a favor y en contra, y luego ellos expresan su propia postura explicando las razones con argumentos que la sustentan. En conclusión,
Hemos visto cómo el diseño de las actividades y el tipo de interacción pedagógica que un docente establece con sus estudiantes es clave para favorecer el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Esto no quiere decir que el desarrollo de habilidades más elementales en el aula no sea necesario. Lo es siempre y cuando sirva de apoyo para que nuestros estudiantes construyan aprendizajes significativos. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 3. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Con esa explicación era básicamente para clarificar y verificar las 6 respuestas que ustedes han planteado, ¿no? O sea, para corroborar lo que ustedes han hecho, para, como dice, ratificarse en su respuesta o para corregir la respuesta, ¿no? En este caso, les he participado en el video, es un video oficial, al final sale el Ministerio de Educación, al principio también, básicamente en cuanto a lo que es el razonamiento, ¿no? Que busca dar sentido, como dice, ¿no? De hacer a través de las preguntas también mejorar, el maestro hace preguntas, repreguntas y seguir avanzando en base a esto para que uno razone. La creatividad va a ser productos nuevos, ideas nuevas, soluciones innovadoras, ¿no? Y obviamente el siglo XXI es el siglo de las innovaciones. Hay gente que crea cosas y básicamente nos sirve en la vida diaria. Y no hay que tener una fábrica o empresa para hacer un invento, sin tener una necesidad y tratar de dar una solución a esa necesidad. ¿Se acuerdan? Antes todo el mundo forrábamos en nuestra época con minifan. Cortábamos, pegábamos, todo. Y obviamente hoy día hay hasta esos portátiles, ¿no? Claro, ya el tamaño del cuarto abre en menos de un minuto y está forrado. Porque le pones el forro, el practiforro, creo que se llama, practiforro. Entonces todas esas cosas cambian obviamente con el tiempo y esas son soluciones innovadoras. ¿Quién habrá sido el inventor de eso? Desconozco. ¿Lo habrá patentado? Ojalá. Si no lo ha patentado, ustedes pueden inscribirlo y le copio, ustedes salen como los inventores de eso. Claro, mira, no es inscrito, es de dominio público, ¿no? Dominio público, propiedad pública. Muy bien. Y ahorita pensamiento crítico, como decía, es sustentar posturas, ¿no? Imagínate que tu menor hijo, tu hija, te viene de primaria y secundaria, papá, mamá, ¿sabes qué? Mi profesor es homofóbico. Profesor de cualquier área. Y tú le preguntas, ¿por qué? Y dices, no, porque él habla en contra de esto, que por aquí, que... Ahí, entonces, más o menos sustenta lo que he dicho, ¿no? Ahora, tu hijo o hija será homofóbico, sí o no, veremos, y tiene que sustentar lo que dice. O sea, la posición sustentada, argumentada, defendida, ¿no es cierto? Tiene que darse. Es como algunos, no sé si ustedes han visto, no sé, ahora creo que es menos ya. Antes, como se ha visto siempre, los días sábados, domingos, hasta Navidad, una pareja toca la puerta, son testigos de Jehová. Ellos predican sábado, domingo, pero no les interesa, ¿no? Y todos los días es un día igual y predican. ¿Y qué hacen los que están en casa? Se esconden, no abren la puerta. Muchas, no, y se retira. O mandan al más chiquitito, y dile que no hay nadie, ¿no? Dile que también está ocupada, mi papá está bañándose, así. O sea, como alguien decía, no solamente debes tener fe, sino también saber defender tu fe. Pues no pierdes nada conversando y es un pequeño diálogo de la posición de la fe con la persona que viene a predicar. Cuando hay seguridad uno tiene que tener fe, pero también debe saber defender su fe, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es básicamente lo que llaman el pensamiento crítico, sustentar o asumir ciertas posturas, ¿no? No es porque sí o porque simplemente hay un motivo, ¿no? Volvemos al PPT. Acá está. Ahí está. ¿Salió? Sí, ¿no? Ahí. Estamos en el... Ah, ya, claro, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba la figura. Inclusive ahí también de hojitas sueltas se le ha colocado, creo que la de los 6 sombreros, que es una teoría conocida, que también de Edward de Bono, ¿eh? Que justamente sirve para promover justamente este tipo de pensamiento de orden superior. Ahora sí.
de orden superior, ¿no? Es como una explicación rápida, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque el alumno asume una postura y luego tiene que asumir otras posturas más. Es como, a veces, es lo que nosotros cometemos, voy un paréntesis, cuando nosotros hacemos la parte de la interpretación de lecturas en el examen, dan un texto y dan 4 o 5 preguntas sobre el texto, con 3 alternativas. Miren que son 3 solamente, ¿eh? En la universidad te dan 5 alternativas, o sea, posibilidad del 20% de acertar, o 1 contra 5. Acá es 1 contra 3 o 33.33%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros leemos, ¿no? Leemos y respondemos no según la lectura o lo que dice el autor, sino lo que nosotros pensamos. Y por eso no, o sea, ahí no te piden que tomes la respuesta correcta. O sea, por ejemplo, sale un texto misógino de San Agustín. O sea, misógino quiere decir, digamos, con desprecio a la mujer, ¿no? O sea, con desprecio a la mujer. San Agustín habla, no, las mujeres no pueden ser esto, por lo otro, lo otro, lo otro. Y te preguntan, y tú no contestas según el texto, contestas lo que tú piensas. Entonces, ahí viene el problema. O sea, nosotros tenemos que separar muy bien lo que nosotros pensamos de lo que nos están preguntando para el examen, o lo que piensan del autor. El autor no será, pues, de nuestra línea política, cultural, social, económica y cultural, pero hay que responder según el autor. Y eso a veces nos mata en este rato. Porque hay mucha gente que sabe mucho y a la hora no pasa la primera valla. Muchos motivos. Nerviosismo, inseguridad. Hay mucha gente que hasta por dar mal su tarjeta fue. Yo cuando me nombré en el 95, ¿qué se me fue en la cabeza? Yo acá, como siempre queríamos hacer con sangría, ¿se acuerdan sangría? No esto, sino sangría, el espacio, el respeto. Cuando yo llené las bolitas para el examen, para el 90, con Fujimori el 95, primer examen que hubo, yo agarré y dejé uno en blanco. Y marqué mi nombre y de todo lo que... Totalmente muerto, ¿sí o no? Yo el examen no voy a inscribir en el examen, no iba a poder dar el examen. Cuando yo me voy, parece que el que recibió se da cuenta y para buena suerte, la persona que está detrás de mí me conocía. Ah, yo lo conozco, dijo. Ella me llamó, ¿no? Por teléfono, ¿no? Me llamó y tuve que regresar a volver a inscribir. Pero ¿qué pasa si la que estaba detrás no me conocía? O simplemente como dice, sí lo conozco. Su problema será uno menos que compite, ¿no? Al final yo me nombré y ella no. Se nombró recién en el siguiente examen, ¿no? Pero esa será la fortuna, no sé, ¿no? Pero por ejemplo, por marcar mal la tarjeta no hubiera dado mi examen. Y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, pues, tener mucho cuidado con cabeza fría. Y siempre mi forma para el examen siempre ha sido comprar mis caramelos de limón. Si tuviera una bolsa me comería toda la bolsa, creo, en el examen. Pero siempre hay como 5 acá, 5 acá, 5 por acá. Y ninguno queda. Los 15 me los como, los caramelos, ¿no? Entonces esa costumbre tengo, ese tic. Entonces, esa cuestión es importante porque uno tiene que estar tranquilo el día del examen. Tranquilo, el día anterior, el sábado anterior, tranquilo, puedes ver tu película, puedes ver el Juego de Tronos, puedes ver los Avengers con tranquilidad. Porque en un día no vas a aprender todo lo que no se aprendió en un mes o 2 meses. Y con tranquilidad. Yo cuando era director, una profesora me decía, director, deme permiso. ¿Por qué? Le digo, no, voy a ir a estudiar. Yo, ¿pero para qué estudias? Le digo, si estudian los que no saben. El que sabe ya no estudia, ¿no? Ah, usted siempre con sus bromas, ya renegando se iba a su aula, ¿no? Porque al final le preguntaban cosas que ocurren en el aula, ¿no? Bueno, que básicamente que las habilidades deben significar algo, ¿no? El razonamiento, algo debe tener significatividad del aprendizaje. Hablamos de David Ausubel. Pero no te preguntan quién lo dijo, cuándo nació, sino cómo se aplica en los casos, ¿no? Cómo se aplica, y son casos de la vida diaria. En estas 20 preguntas que hemos colocado, ahorita vamos a desarrollar, vean que son casos de la vida diaria, son preguntas todo del banco de nombramiento, de ascenso, de director de UGEL. Todos esos casos vienen ahí. Y son casos aparentemente sencillos, porque son sencillos. Primero, vamos a la respuesta. Y dar la parte final. A ver. La número 1, ustedes dijeron pensamiento crítico, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ratifican o no? Después del video. O corrigen su respuesta. La mayoría dijo pensamiento crítico antes del video. El video es un poco para consolidar o para corregir en todo caso, ¿no? ¿Se mantienen o cambian? Cambian su intención de voto en la segunda vuelta. A ver.